Muy buenos días tengan todos mis hermanos de nuevo, los que estamos aquí en esta mañana y los que se encuentran en casita igualmente. Gracias le damos, hermanos, primeramente a nuestro Padre Dios que nos da la oportunidad de estar en este primer de la semana, este pequeño grupo de sus hijos, para así llevar a cabo su santa y bendita palabra. Gracias le damos por ello, nuestros hermanos que han dejado todo allá en sus casitas para estar dispuestos a escuchar el mensaje de nuestro Padre Dios. Le damos las gracias también a nuestros amigos que están atentos al mensaje. Gracias le damos por ello. En esta mañana vamos a continuar con nuestro servicio, la segunda parte. En esta mañana nuestro hermano Abel López nos va a traer la oración a nuestro Padre Dios. Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, que reina en el cielo y en todo lugar, santificado sea tu santo nombre. Padre eterno, en esta mañana inclinamos nuestro rostro, Padre, la honra y la gloria a usted, mi Dios, porque usted se la merece, Padre. Rogándole, mi Dios, en esta mañana que usted nos ayude, Padre, a abrir nuestra mente y nuestros corazones para poder recibir para esta palabra que va a ser expuesta en unos cuantos momentos. Y así el hermano ayudarle para recordar todo lo que ha estudiado, Padre, para poderlo entender claramente, mi Dios. Sabiendo de antemano, Padre, que en unos cuantos momentos también vamos a llevar a cabo la Santa Cena, Padre. Le ruego, Padre, que usted nos ayude, Padre, a hacerla bajo su santa y divina voluntad, mi Dios. Así le ruego también por los hermanos que nos sintonizan, Padre. Ayúdele a ellos, Padre, a hacerlo claramente, mi Dios, de acuerdo a su santa y divina voluntad, Padre. Le ruego también, mi Dios, que usted perdone todas nuestras ofensas y imperfecciones que cometemos delante de usted, Padre. Por todo esto se lo ruego en el nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Canto número 54. Tuyo soy, Jesús. 54. Cantemos. Tuyo soy, Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo hablar, y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca
de tu cruz, llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Amén. Número 17. Mi fe espera en ti. 17. Cantemos. Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración, dame tu bendición, llena tu corazón tu santa luz, tu gracia en mi alma pon, guarde mi corazón, tu amor, tu sangre carmesí, diste en la cruz por mí, que viva para ti con fiel ardor. Arrojale diré y pruebas hallaré, mi guía sé, líbrame de ansiedad, guárdame en santidad y por la eternidad te alabaré. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 11, y versículo 23, donde nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comer, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Eterno Dios, que moras y reinas en los cielos y todo lugar, santificado sea tu nombre. Bendito Dios, arrepentido por nuestras faltas, te rogamos que nos perdones. Y bendito Dios, te rogamos que bendigas este pan sin levadura que vamos a comer en memoria de nuestro Señor Jesucristo, y así recordar su muerte, que por nuestra causa fue crucificado para perdonar nuestros pecados. Bendice a los que participen en ella. Todo esto te lo rogamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.
Oremos por el vino. De la misma manera, eterno Dios, santificado sea tu nombre. Te rogamos que bendigas este jugo de la vid que vamos a tomar en memoria del Señor Jesucristo. Y así, por muchos su sangre fue derramada para perdonar nuestros pecados. Bendice a los que participen en ella. Todo esto te rogamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Ahora vamos a leer 1 Corintios capítulo 16, hablar acerca de la ofrenda. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Oremos. Eterno Dios, que moras y reinas en los cielos y la tierra y todo lugar, santificado sea tu nombre. Oh Dios, te damos gracias por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros. Sí, Padre Dios, te rogamos que bendigas esta ofrenda que va a ser levantada. Bendice al dador alegre que ofrenda de corazón. Bendice a los que participen en ello. Te rogamos por los que ministren, que la ministren bajo su santa y divina voluntad. Todo esto te rogamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Así le damos el tiempo a nuestro hermano Alfonso para que nos predique la santa palabra.
Nuevamente, bienvenidos a todos ustedes, los cuales estamos aquí en este edificio, y también a ustedes, hermanos, amigos, que nos están sintonizando por medio de Facebook. Nuevamente queremos pedirles que si acaso se encuentra alguna necesidad espiritual en su vida, que usted puede comunicarse con nosotros por medio del Facebook, correo electrónico, o nos puede llamar aquí en el edificio mientras que estemos aquí reunidos en este edificio. En los domingos por la mañana escogemos temas principales que enseñamos durante todo el mes. Y durante este año los ancianos han aprobado el tema principal sobre las excelencias de la ley de Dios en 2021. Y mediante este tema principal vamos nosotros a estar enseñando tópicos relacionados con este tema principal. Y durante este mes quiero yo enseñar sobre las excelencias de la ley de Jehová, sobre la manera en cómo usted y yo, como cristianos, debemos de conducirnos en este mundo, de cómo debemos nosotros demostrarnos como hijos e hijas de Dios. Y es por esto que quiero yo en estos momentos que abran sus Biblias al libro de Salmos, capítulo 60 y versículo 4. Porque ahí vamos a ver nosotros un versículo que nos da a entender un poco de esto lo cual ya hemos mencionado. En Salmos capítulo 60 y versículo 4 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: he dado a los que temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Que el Señor bendiga su palabra. Once again, we are so thankful that God has given us an opportunity to come together. And I do want to welcome those of you who are here at the church building at this time. Thank you so much for your presence. Thank you so much for everything that you do in order for this program to be able to be taken through Facebook Live and to reach the homes of those that are looking at us at this time. And for those of you who are at home, we want to welcome you once again to our second part of our worship service. This part concentrates more on a sermon topic. And we would like to continue studying God's Word in that fashion or that manner. It is the beginning of a new month, and since it's at the beginning of the new month, we normally select a topic to where we study that topic during the month that we are in. This year, the elders have approved the main theme for the year, which is the excellencies of the Word of God. The excellencies of the Word of God in 2021. And from that main theme, we have been able to come together with a topic that we will be looking at and we will be studying during the month of January 2021. And for this morning, in order for us to be able to study the topic that is before us, I would like to invite you to open your Bibles to the book of Psalms, chapter 60 and verse 4. In Psalms chapter 60 and verse 4, it is there that we have the written word as follows: you have given a banner to those who fear you, that it may be displayed because of the truth. May God bless His holy word. Let us go to our Heavenly Father in prayer. Vamos a Dios en oración. Eterno y bendito Padre, en esta ocasión estamos contentos y alegres por la oportunidad que nos da nuevamente, eterno Dios, de poder acercarnos hasta su trono divino y pedirle por todas nuestras necesidades. Te ruego pues que siga estando con los enfermos de nuestra congregación, con aquellos quienes han pedido de nuestras oraciones, eterno Dios, que esté con aquellos que han perdido seres queridos, eterno Padre, que esté con ellos, con sus familias
y que usted les siga ayudando durante el proceso de consuelo eterno, Dios, en la vida de ellos. En estos momentos, Padre eterno, le ruego pues que usted nos ayude para concentrar, eterno Padre, en lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Le ruego pues que esté con su servidor, que me ayude, eterno Dios, a poder establecer pensamientos lógicos, argumentos que estén de acuerdo a su palabra, eterno Dios. Y que así, eterno Padre, nos podamos entender. Y al entenderlos, que podamos asimilarnos en nuestra propia vida, eterno Padre. Esto pues es nuestra oración en su nombre de su Hijo Jesucristo. Heavenly Father, we are so thankful for the opportunity that you have given us this morning to come together, Father, and to study another portion of your word. We ask, Father, that you continue to be with those that we have mentioned that are sick and that need your attention, Father. We also ask that you will be with those that have lost loved ones, Father, in their life. That you may comfort them through your word, Father. That you may continue to help them through the grieving process, that they may be able to receive your comfort and your guidance through this situation in their life. Also, Father, I ask that you will be with thy servant this morning, that you will give me a recollection of the things that I have studied, of the things, Father, that you have laid on my mind and heart as I meditated upon this verse that we have read, Father. And in doing so, that I may be able to communicate them in such a manner that no confusion will rest in our mind, but that a clear understanding of what we're going to study may be able to be manifested upon us. And in doing so, Father, that we may make the corrections that are necessary within our life, and that we may continue, Father, to honor you, continue to follow you in your word. It is in the name of your Son, Jesus the Christ, that we pray this. En el nombre de Jesucristo queramos todo esto. Amén. En Salmos 60, versículo 4, nos damos cuenta nosotros que Jehová Dios nos ha dado una bandera a todos aquellos quienes tenemos reverencia hacia Él, a todos aquellos quienes tememos hacia Dios. Una bandera que debemos nosotros de exaltar y que debemos de marchar con ella continuamente cada día. Esta bandera es la bandera de la verdad. Whenever we read Psalms chapter 60 and verse 4, we notice that God has given us a banner. He's given a banner to all his children that fear him. The word here, fear, means that revere him, that hold him in high esteem. And we have been given this banner by God in order for us to carry throughout our life. And the banner that we are to uphold and to hold high in our life is the banner of truth. Pero ¿qué significa cuando la palabra del Señor dice que usted y yo debemos de exaltar, debemos de cargar, debemos de caminar, debemos de exaltar la bandera de verdad, que debemos de alzar la bandera de verdad en nuestra vida? Bueno, primeramente significa de que Dios es un Dios de verdad y que Él ha manifestado esta verdad en este mundo. Algunos han dicho que no existe una verdad absoluta. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que sí existe una verdad absoluta. Y esta verdad absoluta es la verdad de Dios. Y déjeme decirle las razones en por qué usted y yo debemos de alzar la bandera de verdad y debemos de cargarla a través de nuestra vida. Primeramente, porque Dios es el quien la ha manifestado, es decir, la verdad. La verdad Dios la ha manifestado. Nosotros podemos ver que el libro de Juan capítulo 1 versículo 17 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Juan capítulo 1 versículo 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada,
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Perdón. Aquí el apóstol Juan nos está enseñando de que Dios nos dio primeramente al mundo la ley de Moisés. Esta ley que Dios dio, la ley de Moisés, como usted bien conoce bien la palabra del Señor, fue una ley que fue dada por medio de ángeles, es decir, Jehová Dios, sus ángeles se las dio a Moisés. Esto claramente lo declara la Escritura en Hechos capítulo 7, versículo 38. Y aún también en Gálatas capítulo 3 y versículo 19, donde allí los escritores inspirados por el Espíritu Santo nos enseñan que la ley fue dada por medio de ángeles. Esta ley, la cual fue dada en el Antiguo Testamento, la cual fue dada a Moisés, fue una ley, pues, que no pudo quitar el pecado del ser humano. Esto claramente lo podemos nosotros leer en Hebreos capítulo 10 y versículo del 1 al 4. Cuando el escritor a los Hebreos está enseñando sobre las deficiencias de la ley antigua y por qué fue necesario establecerse una nueva ley, Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7, el escritor nos está enseñando las deficiencias de la ley antigua. Y una de ellas fue de que no pudo quitar el pecado del ser humano. Es por esto que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3 y versículo 23 en adelante, que Dios sobrepasó los pecados de la gente del Antiguo Testamento hasta que no viniese Jesucristo y pudiese Él entonces hacer lo que era necesario para que así el pecado pudiese ser quitado de encima del ser humano. Y esto es lo que Juan capítulo 1 versículo 17 nos está enseñando. La segunda parte es que Jesucristo trajo la verdad. Es decir, Jesucristo trajo la doctrina del Padre Celestial, la verdad. Y esta verdad, la cual Jesucristo trajo, se constituyó en la ley de Cristo. Gálatas capítulo 6 y versículo 2. Ahí claramente miramos nosotros donde el apóstol Pablo dice la ley de Cristo. Esta ley de Cristo fue una ley perfecta. Esto nos enseña la Escritura en Santiago capítulo 1 versículo 25. Si fue una ley perfecta, quiere decir que no tuvo ninguna deficiencia y que aún pudo enseñar la forma, la manera en cómo quitar el pecado sobre nosotros los pecadores, para que así pudiera Dios ya no verlos con pecado, sino que nos pudiera declarar hijos de Él. Esto lo declara Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 1 en adelante. Esta misma ley es la ley que habrá de juzgarnos, una ley que la Biblia describe, la ley que da libertad y que nos habrá de juzgar en el día postrero. Santiago capítulo 2 y versículo 12 nos habla de esto. Por lo tanto, cuando leemos Hebreos capítulo 8 versículos 6 y 7, que Dios ha establecido una nueva ley, es a lo cual se está refiriendo, a la verdad. A la verdad que ahora nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, la cual podemos leer y podemos entender y podemos nosotros entonces no solamente asimilarla en nuestra vida, sino con conocimiento que tenemos de ella, podemos dividirla correctamente. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 nos habla de esto. Esta es una razón en por qué debemos nosotros de alzar la bandera de Dios, la bandera de verdad. Porque Dios nos ha dejado la verdad y esta verdad se puede comprender, se puede entender y se tiene que predicar y enseñar. Además de esto, miramos nosotros en que cuando se habla de alzar la bandera de verdad, Dios dio la verdad, es decir, trajo la verdad a este mundo, pero cuando se llegó el tiempo de dar esta verdad,
a cargo de cierta persona o ciertas personas, noten lo que la palabra del Señor nos dice concerniente a esto. Esto lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 15. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna, baluarte de la verdad. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a un joven llamado Timoteo y le está enseñando de que él debe de tener un comportamiento serio en la casa de Dios. Y la casa de Dios sabemos bien que es la iglesia de Cristo, la cual fue establecida en el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Y note lo que dice el texto. A esta iglesia se le vino dar la verdad, porque la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Es la que rectamente sostiene la verdad de Dios. Es la que rectamente sostiene la verdad de Dios y es la que debe de predicar la verdad de Dios a todo el mundo. Esto no se lo ha dejado a nadie más. Cuando Jesucristo vino a este mundo que trajo la verdad, no se la trajo a los fariseos. Si acaso así hubiera sido, la Escritura nos hubiera enseñado esto. No se lo trajo a los saduceos, porque la Escritura nos hubiera dicho. Incluso Jesucristo nos dice concerniente a la enseñanza de estos dos grupos, cuidado de la levadura de ellos, es decir, la enseñanza, doctrina pecaminosa de ellos. Solamente la Biblia, la Escritura nos enseña que la iglesia de Cristo tiene la responsabilidad de enseñar la verdad de Dios. Y claro que esta verdad de Dios es algo lo cual usted y yo debemos de aprender. Debemos de estudiar, indagar el Nuevo Testamento para llegar a una conclusión hacia ella. Note lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 2. En 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto el apóstol Pablo le está llamando o le está escribiendo a un predicador joven llamado Timoteo. Y le está diciendo concerniente al proceso en cómo se debe de comunicar la verdad hacia los miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Y noten lo que dice, es por medio de la enseñanza. Es por esto que en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11 y 12 la palabra del Señor nos enseña lo siguiente concerniente a ello. Efesios capítulo 4 versículo 11 y 12 dice, y él mismo constituyó algunos apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. Y noten el propósito por el cual fueron establecidos. Dice, al fin de que perfeccionen a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta gente, los apóstoles, los profetas, evangelistas, maestros y pastores, tienen la responsabilidad de instruir a la iglesia concerniente a esa verdad que se le ha dejado a la iglesia de Cristo. Por eso es importante que nosotros, el liderazgo de la congregación, entendamos esto, para que así la iglesia pueda perseverar en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42, la cual es la doctrina de Jesucristo, la cual es la verdad que Él trajo a este mundo. Whenever we look at Psalms chapter 60 and verse 4, we notice that you and I as a Christian have to rise the banner that God has given us. It is the banner of truth. And therefore, whenever we understand that as Christians we have to arise, we have to uplift
the banner of truth. There are reasons in why we need to do this. And let me give you a couple of reasons. Whenever you go to John chapter 1 and verse 17, John chapter 1 and verse 17, it says that the law was given by Moses, and that grace and truth were brought to us by Jesus Christ. Here we have two thoughts. Number one, we have the thought of the angels administering God's word to Moses. You will notice that when Moses was in Mount Sinai, in Acts chapter 7 and verse 38, it was the angels that were given the word of Jehovah God to Moses. Galatians chapter 3 and verse 19 make reference to that as well. So therefore, we come to the conclusion that Jehovah God gave the word to angels, and the angels brought it to Moses. And thus we have the Old Testament teaching. But the Old Testament teaching, there was a deficiency within it. And we know this to be true because of what Hebrews chapter 8 and verse 6 and 7 teaches. Hebrews chapter 8 and verse 6 and 7 teaches that there was a deficiency within this word because it was not able to take sin away from sinners. We notice this in Hebrews chapter 10 and verses 1 through 4. It clearly states, the scripture clearly states that sin could not be taken away from sinners that live in the Old Testament. As a matter of fact, the Apostle Paul says in Romans chapter 3 and verse 23 and following, that God overlooked the sins of the people of the Old Testament until the time that Jesus Christ comes to this earth. The answer for that is found in Hebrews chapter 11 and verse 39 and 40. But the point is this, that the Old Testament law is a deficient law because it cannot fulfill in taking away sin from sinners. So therefore, a new law was needed, and therefore this new law is the one that Jesus Christ brings to this world. It is the truth. This is what John chapter 1 and verse 17 is making reference to. The law of Jesus Christ, Galatians chapter 6 and verse 2, Paul puts it in such a manner. It is the law that is perfect. James chapter 1 and verse 25, we notice that it is making reference to that. And also, we notice in James chapter 2 and verse 12, that it is making reference that it is the law of liberty. It is the law that liberates man from sin. It is a perfect law that takes away the sin from mankind. And this we notice was in the New Testament. It is also the law that is going to judge you and me at the latter days. John chapter 12 and verse 48 and following speaks of that. So therefore, when we looked at John chapter 1 and verse 17, and when we noted that Jesus Christ has brought truth to this world, he is making reference to the truth which now exists is an absolute truth. And we notice that when we talk about truth, and we talk about God giving that truth to a particular persons or congregation, we notice that it is making reference only to the Church of Christ. Whenever you go to 1 Timothy chapter 3 and verse 13, we notice there that Paul is instructing Timothy concerning several things, and one of them is that the Church of Christ is the ground and pillar of the truth. Notice what it says there, that the Church of Christ is the one that is given the responsibility to be the upright organization, to be able to teach and to preach the truth. Now we can surely see this, that whenever Jesus Christ came to this earth, he did not go to the Pharisees and told the Pharisees that they were the ones that were going to uphold the truth. He did not go to the Sadducees and told the Sadducees that they were going to uphold the truth. He did not go to no other group, religious group at that time, and told them that they were going to be the pillars and the ground of the truth.
the only organization that Jesus Christ, through his apostles, make reference to, that they are the grounds and pillar of the truth, is the Church of Christ. The one that was established in Pentecost in Acts chapter 2. And therefore, we notice that the church has a great responsibility. So therefore, whenever we uplift the banner of truth in our life, one of the reasons why we uplift the banner of truth is because we need to teach the truth to those that are lacking truth. And we need to take it to them in such a manner that they will be knowledge of God's truth. That's why God created mankind with a brain, with a faculty of reason, the manner in to use logic in order for all of this to be used to discern what truth is. Pero también, hermanos, miramos nosotros que la palabra del Señor nos enseña que cuando Salmos 60 y versículo 4 nos enseña que debemos de alzar la bandera de verdad, la bandera la cual es la verdad de Dios. Nos está dando a entender de que la forma en cómo usted y yo vamos a demostrar esta verdad a un mundo perdido. Y es por medio de nuestro carácter, ¿sí? Tenemos que enseñarla, pero nuestro carácter también enseña de que somos hijos de la verdad. Hay un texto en el Antiguo Testamento que me fascina leerlo y lo quiero leer con ustedes. Se encuentra en el libro de Zacarías, capítulo 8. En el libro de Zacarías, capítulo 8 y versículo 16, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Zacarías, capítulo 8 y versículo 16, dice así la palabra del Señor. Zacarías 8:16 dice: estas son las cosas que habéis de hacer. Hablar verdad cada cual con su prójimo, juzgar según la verdad, y lo va a conducir a la paz en vuestras puertas. Nota lo que dice el texto aquí. Dice, estas son las cosas que habéis de hacer. Le está hablando a los hijos de Jehová. Le está hablando al cristiano en forma de principio. ¿Qué dos cosas debemos nosotros demostrar por medio de nuestro carácter? Bueno, primeramente dice que debemos de hablar verdad cada cual con nuestro prójimo. Nosotros sirvemos a un Dios que no es un Dios de mentira. Dice Tito capítulo 1 versículo 2. Ese es un texto del Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 23 y versículo 19, claramente nos dice la Escritura que Dios no es un Dios mentiroso. En Primera de Samuel capítulo 15 versículo 29, también nos enseña de que Dios no es un Dios de mentira. Dios no es un Dios mentiroso. Hebreos capítulo 6 y versículo 18 también nos enseña lo mismo. Entonces, si Dios es el Dios de verdad, y cuando Él habla, habla verdad, esto también debe de ser un carácter nuestro en nuestra vida, que nosotros debemos de hablar con la verdad. Considera lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 2. En 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 2, el apóstol Pablo dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso. No andamos con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Cuál es lo que Pablo está diciendo aquí? Nosotros no somos gentes que engañamos. No deberemos de ser gentes que engañamos a otras personas, sino que deberemos de ser personas que hablemos solamente la verdad. Y claro que necesitamos que entenderla, necesitamos que saber cómo manejar la verdad, como dice 2 Timoteo 2:15, usarla bien.
Necesitamos que hacer todo esto, pero nosotros tenemos que ser gente que sepamos cómo manejar bien la verdad. Y para que podamos llegar a este punto, necesitamos nosotros que entrenar nuestra mente, entrenarnos nosotros mismos para poder indagar todo asunto delante de nosotros y poder llegar a este punto de la verdad. Si yo soy un hijo de Dios que debo de comunicar la verdad, entonces tengo que llegar a la verdad. Y hay un proceso en el Antiguo Testamento que nos enseña en cómo podemos llegar a este punto. Y lo quiero leer con ustedes, son varios versículos. Vamos al libro de Deuteronomios, capítulo 13 y versículo 14. En Deuteronomios capítulo 13 y versículo 14, note lo que dice. Deuteronomios 13, 14 dice: tú inquirirás y buscarás, preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti. Noten lo que el texto dice, en qué es lo que yo debo de hacer para poder llegar a la verdad. Primeramente tengo que inquirir, tengo que escudriñar, tengo que investigar con toda diligencia. Y luego dice, tengo que buscar la verdad. La verdad en ocasiones no se presenta delante de nosotros, sino que tengo que buscarla. Y la busco haciendo preguntas lógicas que me llevan a que lógicamente venga a deducir que esa es la verdad la cual estoy buscando. Y luego dice en Deuteronomios capítulo 17, versículo 4, dice: y si te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien la cosa, pareciese de verdad cierta, que tal abominación se ha hecho en Israel. Noten nuevamente, dice aquí el texto, que debo yo de oír y haber indagado. Solo que en el proceso estamos mirando una numeración de pasos que debo de hacer. Primeramente tengo que oír. Dice Proverbios capítulo 18, versículo 13, que el que oye solamente un lado le es considerado como un fauto. Tiene que oír ambos lados, tiene que oír bien y tiene que estar oyendo las palabras. Los sentimientos no se deben de usar en ese momento. Las emociones no se deben de usar en ese momento. Usted va a escuchar. Segundo, uno tiene que indagar, escudriñar. Cuando llegan puntos importantes a su oído, es cuando uno pregunta el por qué. Hace las preguntas, ¿verdad?, para poder llegar más a fondo al punto que ha oído, ha escuchado. Y luego comienza llegar al punto en donde la verdad ya se comienza a mirar claramente. Ya cuando llegue la verdad a presentarse, entonces ya uno debe de hacer su conclusión concerniente a la verdad. Recuerde que en ocasiones hay situaciones muy difíciles en las cuales podemos llevar todo lo que la Biblia enseña, pero aún todavía hay un poquito de duda en realmente cuál sea la verdad. Y por lo tanto se necesita meditación y estudiar más sobre el asunto para poder llegar al punto claro. Deuteronomios capítulo 19, versículo 18 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Deuteronomios capítulo 19, versículo 18: y los jueces inquirirán bien, y usa la palabra bien, y si aquellos testigos resultan falsos y hubieran acusado falsamente a su hermano, noten que da la posibilidad de que pueda haber testigos falsos, que pueda haber mentira en todo el asunto. Entonces uno tiene que tener cuidado. Pero el punto es eso, de que cuando uno oye correctamente la verdad, es lo que dice Job, capítulo 5, versículo 27, note lo que dice la palabra del Señor. Job, capítulo 5, versículo 27, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Job 5, 27, he aquí lo que hemos inquirido
lo cual es así. He aquí lo que hemos escudriñado, lo que hemos oído, lo que hemos pensado que es la verdad, que dice ahí que es así. Óyelo y concédelo tú para tu provecho. En otras palabras, para que llegues al punto de decir, esto es la verdad. Esto debe ser el carácter de nosotros. Nosotros no debemos ser personas que escuchamos rumores, escuchamos opiniones e inmediatamente llegamos a una conclusión. Eso se le considera una persona necia, falto, una persona que realmente no está y ni tiene interés de arreglar las cosas. ¿Usted recuerda la historia de la reina Saba? Me imagino que es allá en Primera de Reyes, capítulo 10, versículos 6 y 7. La reina de Saba escuchó de Salomón. Y cuando escuchó de Salomón, le vino a causar interés. Eran rumores, eran opiniones de aquellos que habían oído a Salomón. La reina vino y escuchó a Salomón. Y dijo, no se me ha dicho ni la mitad de lo que habían dicho. Es decir, ella oyó con sus propios oídos, no aceptó los rumores, no aceptó a las opiniones, sino que ella indagó a la verdad para decir, esto es así. Y no se me ha dicho ni la mitad de lo que estaban diciendo en aquel entonces. Esto debe de ser nuestro carácter. No debemos de ser personas que pronto llegamos a una conclusión, porque en ocasiones, ¿qué tantas vidas se han destruido a consecuencia de esto? ¿Qué tantas personas se han retirado al mundo a consecuencia de esto? ¿Qué tanto daño se ha hecho a la iglesia a consecuencia de esto? Estamos tratando con vidas de personas, estamos tratando con nuestro prójimo, con gente que amamos, gente que queremos, gente que apreciamos y queremos que la verdad venga a sobresalir. Esto debe de ser nuestro carácter. Y cuando yo alzo la bandera de verdad, entonces yo debo de comportarme de tal manera. Pero al regresar a Zacarías capítulo 8, versículo 16, noten en la segunda parte de este texto. En Zacarías capítulo 8 y versículo 16 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: juzgar según la verdad, juzgar según la verdad. Hay dos tipos de juicio que uno puede hacer. El primer tipo de juicio que uno puede hacer es Mateo capítulo 7. Y el Señor condena este tipo de juicio. Condena este tipo de juicio. Porque dice que primeramente debe de uno de examinarse a sí mismo antes de andar apuntando el dedo y hablando, ¿verdad? Uno tiene que examinarse. El segundo tipo de juicio lo habla Juan capítulo 7, versículo 24. El juicio justo. Y mi pregunta es, ¿cuál es el juicio justo? ¿Cuál es el juicio justo? Aquel el cual se juzga con la verdad. Aquel el cual la verdad se usa para llegar a una conclusión. No lo que yo pienso, no mis emociones, no ninguna otra cosa, únicamente la verdad. Y cuando la verdad se usa, entonces esto es cuando uno juzga correctamente. Es por eso que yo como cristiano debo de conocer la palabra del Señor. Porque Pablo dice que nosotros somos los jueces de los ángeles y del mundo. Y si somos los jueces de los ángeles del mundo, entonces ¿cómo lo vamos a juzgar? Con la palabra. Con la palabra. No por lo que yo pienso, no por lo que yo creo, sino que por la palabra de Dios. Este es el juicio justo, juzgar según la verdad. Y dice aquí que esto es conduciente, ¿verdad? ¿A qué? A la paz en vuestras puertas. Yo le garantizo que cuando una persona sincera lo ve a usted demostrando este tipo de carácter en su vida, va a ir con usted continuamente porque sabe bien de que con usted la verdad se va a establecer y usted va a ser un juez justo
en las cosas que están delante de ellos. Y no uno que se va a guiar por los rumores, por las opiniones, por las emociones, etc. Y esto es lo que queremos. A lo menos yo quiero esto. Yo quiero que me miren como una persona que es parcial, una persona que es justa y que no importa en dónde caiga la verdad, eso es lo que se va a establecer. Por lo tanto, cuando alzamos la bandera de Dios, esto es lo que incluye. One of the things that whenever we raise the banner of truth, we need to understand that we need to be people of good character, because it is our character that is going to reflect that we are people of God, and that we uplift the banner of God, the banner of truth of God, in such a manner that they are able to see our character in everything that we do. There is a verse in Zechariah chapter 8 and verse 16. It talks about two things. It talks about the people of God, and it talks about them as being people that speak, it says here, the truth to each of his friends. And second, it talks about people of God making good judgment in the lives of other people. Those are two characters that we are to be known by. You know, we need to be known as people that we want to reach, we want to come to the point of what is the truth. There is a process. In the Old Testament, there are several verses that you need to read in order to be able to come up with a process. And I found the book of Deuteronomy. Deuteronomy chapter 13 and verse 14. Deuteronomy chapter 17 and verse 4. Deuteronomy chapter 19 and verse 18. You see, we cannot be people that hear only and go with what we hear, the rumors that we hear, opinions that we hear. Proverbs chapter 18 and verse 13 destroys that argument. We have to be able to sit down and to hear both sides. But after hearing both sides, we have to go deeper into the matter. Remember, we're trying to find truth because we are people of truth. We're trying to find what is the truth in the matter that is before us. And there is a process. And even though when we get to that point of truth, we sometimes have to analyze everything carefully, because there are, as verse 18 of Deuteronomy chapter 9 says, there are false witnesses. There are people that bring falsehood into the equation. And remember that you have to come to the truth. You have to come to that conclusion because we are people of truth. In Job chapter 5 and verse 27, it says that whenever we come to truth, it will lead us to peace. It will help us to be able to establish things that need to be established. But in order to do that, we need to understand truth. We need to know the truth. That's why we go back to 2 Timothy chapter 2 and verse 15. We need to rightly divide the word of God. And the second thing that we notice here in Zechariah chapter 8 and verse 16 is that we can judge. You know, there's two types of judgments in the New Testament. Matthew chapter 7, which you and I should not judge according to that. But there is John chapter 7 and verse 24. In John chapter 7 verse 24, it makes reference to a just judgment. And in order to do a just judgment, we need to use the Word of God. We need to use the Word of God in order to come up with what is actually wrong and try to correct it with the Word of God. Remember, we are judges of angels and people of the world. That's what Paul says in 1 Corinthians chapter 5 and 6. We're judges of the angels of the world. But how do we do that? We do that through the Word of God. Not by the way that I think, not by what I know, but it is through the Word of God that we do a right judgment of all things that are before us. So in conclusion, let me just say that whenever Psalm chapter 60 and verse 4 says that we are to uplift the banner of God, which is the banner of truth, we uplift the banner of God, the banner of truth, because we are the ground and the pillar of the truth.
because God has left the truth up to us. And it is my responsibility and your responsibility to be able to bring it forth. Second, when we lift up the banner of God, the banner of truth, we do it through our character, because we are God's children. And we are to demonstrate the character of God in our lives. And that's why it's very important that we come to truth and to uplift it and to be able to make a correct, sound judgment according to the Word of God. Por lo tanto, hermanos, llegamos a la conclusión. Y en conclusión, déjeme decir solamente lo siguiente. Nosotros como hijos de Dios debemos de alzar la bandera de verdad. Porque usted y yo somos las personas en las cuales Dios nos ha encomendado la verdad. Nosotros somos la columna y baluarte de la verdad. Y por lo tanto, nosotros al alzar la bandera de verdad, debemos de demostrar un carácter semejante a Dios. El carácter de siempre hablar con la verdad, buscar la verdad y de hacer juicios correctos, justamente, pero con la palabra de Dios. En esta mañana, si acaso hay alguna persona que la palabra del Señor ha llegado a su mente y corazón y tenga necesidad en su vida, le ruego pues que haga los cambios necesarios. Si necesita que hablar con uno de los ancianos de esta congregación, ya le he dicho numerosas de veces que usted puede llamar, puede poner en contacto con los ancianos y ellos le darán más instrucción sobre esto. Pero por el momento vamos a pararnos y entonar un canto de invitación. May God bless each one of you, and let us arise and sing the invitation song. Hermanos, número 43. Estad por Cristo firmes. Cantemos. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzando y la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán. Por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, os llama a la ley. Con él pues a la lucha, soldados todos id. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestido la armadura, velad en oración. Deberes y peligros demandan gran tesón. Amén.
Vamos a orar, hermanos, para ser despedidos. Bondadoso Padre Celestial, que reina en el cielo en todo lugar, santificado sea su nombre. En esta hora, mi Dios, agradecidos con usted, Padre, porque hemos llegado al final de este servicio, Padre, de la mañana. Dándole las gracias, Padre, porque recibimos su palabra, la escuchamos, mi Dios. Y le ruego, Padre, que usted nos ayude, Padre, no nomás escucharla, sino ponerla en práctica en nuestras vidas cotidianas, Padre. Ayúdenos, Padre, a enseñarles así a aquellas gentes que aún no le conocen, Padre. Para que sí, Padre, su palabra siga caminando por todos lados, Padre, por todas partes, donde quiera que andemos, mi Dios. Ayúdenos, Padre, a enfocarnos siempre en su santa palabra, a hacer su santa divina voluntad, mi Dios. Y así le ruego también, Padre, por aquellos hermanos que nos escuchan por medio de esta transmisión, que la palabra llegue hasta sus corazones y a sus mentes, Padre, y así pueden ayudarnos a distribuirla por todas partes donde ellos anden, mi Dios. Ayúdanos siempre, Padre, en cada día, en cada hora, Padre. No nos desampares, Padre, ni nos dejes, míos. Ayúdanos siempre a hacer su santa voluntad, Padre eterno. Así le ruego también, Padre, en esta mañana, Padre, por aquellas personas que se encuentran enfermas, Padre, de cualquier situación, mi Dios. Ruego por cada uno de ellos, Padre, ya que se han puesto, mi Dios, antemano por nuestro hermano Alfonso. Le ruego por ellos, Padre, que usted esté con cada uno de ellos, mi Dios. Por nuestro hermano Epi también, de igual manera, ayúdale a él grandemente, mi Dios, de la recuperación que él necesita, Padre. Ahora que vamos a ser despedidos, míos, te ruego que usted nos ayude siempre, Padre, a hacer su voluntad y no la nuestra. Perdónanos todas nuestras ofensas e imperfecciones que cometemos delante de usted, míos. Pues en Cristo Jesús se lo ruego. Amén. Amén.